Literatura de la modernidad o de las vanguardias. Contexto histórico. Esta literatura tuvo lugar entre los años 1920 a 1940. Es una época en la cual Europa estaba en pleno proceso de industrialización. Colombia no, Colombia estaba rezagada, estaba quedada, y eso trae como consecuencia que Colombia también tenía un grave atraso en cuanto a la economía y a la cultura. Es por eso que hasta 1925, con la pérdida del Canal de Panamá, se puede entrar a emplear el término de modernización, porque el dinero que Estados Unidos le entrega a Colombia como indemnización por la pérdida del canal fue el que permitió que se diera la construcción de ferrocarriles, el que se crearan leyes en materia social, de respecto al control fiscal que se podría dar en torno a las crecientes empresas, en cuanto al inicio de la exploración petrolera y el comienzo de la aviación comercial. Se ve también cómo a raíz de toda la situación que se daba como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, los intelectuales se proponen aprender a ver cómo es América, a descubrir qué tesoros tiene América en cuanto a la cultura, y esto trae también como consecuencia que se da una recuperación de la tradición indígena. Los terratenientes, pues debido a la gran potencialidad de recursos que tenía nuestro país, se interesan entonces por materias primas como el caucho, el petróleo, la madera, y esto hace que nazca una nueva clase social, que es la clase proletaria, que está conformada por obreros. Estos obreros se asocian para defender sus intereses. Por eso es que esta época se va a caracterizar por el levantamiento de trabajadores. Ese levantamiento de trabajadores se dio básicamente por la negativa que tenían de parte de sus patronos para mejorar sus condiciones laborales. Se dieron tres grandes levantamientos durante esa época. Uno primero, que fue la movilización de empleados de las petroleras de Barranca Bermeja; otro, los trabajadores de ferrocarriles del Pacífico; y un movimiento de los indígenas del Cauca, que fue liderada por un indígena, Quintín Lame, que reclama su legítima posesión de la tierra. En el contexto literario de la modernidad, aparecen entonces escritores que proponen una ruptura con el clasicismo europeo y con el modernismo que acababan de vivir. Surge de esta forma entonces un grupo de escritores en Bogotá llamado Los Nuevos, y en Medellín llamado Los Panidos, que son los directamente impulsores de dar fin al modernismo. Surge también un grupo que se llamó la Generación del Centenario, que es el que recibe la influencia del modernista Eduardo Castillo y del modernista Luis López de Mesa. Estos dos señores se basaban en los escritos de Guillermo León Valencia, y otros escritores, que son los que reciben la influencia de José Asunción Silva, son los que finalmente van a venir a dar el origen a las vanguardias. Dentro de los temas que se van a trabajar, se tiene que principalmente se preocupan por la ciudad, por las costumbres, personajes, la maquinaria, los automóviles, la soledad del individuo en las calles, los relojes, la miseria y todo la parte de contexto que viene a enmarcar toda esta situación que se tenía en el momento. Dentro de los tipos de texto se privilegia inicialmente la poesía.
encabezada por León de Greiff, que propone que la poesía debe presentar un versolibrismo, es decir, que no debe tener ni una métrica ni una rima específica. En cuanto a la crónica, el señor Luis de Tejada manifiesta en sus escritos una serie de anécdotas, costumbres que se dan en torno a los personajes rurales y de ciudad. Y en cuanto a la novela, aparece José Eustacio Rivera, que propone un realismo donde es personaje principal el indio y es personaje principal también la selva como tal. A José Eustacio Rivera se le atribuye precisamente dentro de sus aportes a la literatura el que haya colocado a la tierra como protagonista en relación con el hombre y cómo este hombre intenta dominarla. El contexto literario también nos muestra, como ya les había dicho anteriormente, que en la modernidad habían dos tendencias de escritores. La generación del centenario, que están apoyando a Guillermo Valencia, y los que están influenciados por José Asunción Silva, que son los realmente vanguardistas. La vanguardia es un término que denota, que implica, que significa el que se va más allá, es algo nuevo. De ahí que el término vanguardia se pueda utilizar hoy en día con total libertad. En la literatura, las vanguardias, que fueron muchos movimientos en Europa, especialmente hubo una cantidad de ismos, en Colombia adoptamos 5 o 6 de ellos. Estos ismos aparecieron después de la Primera Guerra Mundial, pero no con una línea común, no con un común denominador, sino que cada uno de ellos tenía sus particularidades. Por ejemplo, el futurismo hablaba de la clase proletaria, de los problemas que ellos podían tener, pero rechazaban todo lo que tenía que ver con el pasado. De ahí que pensaban precisamente en todas las cosas que se podían dar a futuro. Los surrealistas se centran en el subconsciente, dando cabida a muchas ideas que ya se tenían del mismo Sigmund Freud. El dadaísmo presenta un lenguaje que es irracional, un lenguaje a veces escabroso, descabellado en cuanto a mostrar una realidad como muy cruda. El expresionismo, por su parte, deforma la realidad, mientras que los dadaístas muestran, por ejemplo, un asesinato de una forma brutal. Los expresionistas mostrarían ese mismo asesinato deformando la realidad. La principal característica del expresionismo es una realidad deformada y la naturaleza vista con subjetividad. Y finalmente el cubismo, que muestra una forma muy visual y deja de lado todo lo auditivo.